¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué dice, doctor? Oigan, pues una primera impresión, por favor, doctor, de esto que dijo ayer el presidente López Obrador y de todo el entorno económico que comentaba. Bien, pues la situación, como él la destaca en términos de crecimiento, Sí. pues ya es precaria, ¿no? Ha sido baja, y esto se debe, me parece, no lo menciona, pero obviamente está presente el contexto internacional. Ha habido una Sí. disminución importante de las exportaciones que han sido tradicionalmente, ¿no?, un motor importante del crecimiento económico. Esta parte ha sido, me parece, Sí. un aspecto en el lento crecimiento, aunado obviamente a la disminución del gasto público, bueno, o no, el no crecimiento del gasto público, y obviamente el lento crecimiento del empleo, ¿no?, que lo cual se debería de traducir en mayor consumo privado y evidentemente la menor inversión. Entonces ha sido un año difícil, bueno, unos meses Sí. difíciles, pero pues está la contraparte que él también destaca, ¿no?, que es la redistribución o la transferencia de recursos hacia los Sí. sectores más pobres de la sociedad. Y esto deberá, no sabemos todavía, pero debería en todo caso redituar en un mayor consumo privado y a su vez en un mayor crecimiento. Quizá el empuje no es, o el tamaño del apoyo no es suficiente para visualizarlo, pero evidentemente en la medida en que esto vaya bajando, digamos, hacia estos estratos más bajos de la sociedad, o en todo caso se distribuya, pues podríamos esperar una mejoría. El detalle es que el gasto público no ha sido el motor esperado en ese sentido, y quizá quien venga a hacerlo, no, si efectivamente no se materializan los proyectos de inversión, sea el gasto público, pero en inversión y en infraestructura. Esto puede ser, yo Sí. creo, ¿no?, la clave eventualmente para repuntar en términos de crecimiento. Claro. Doctor, un poco si pusiéramos este ejemplo como cuando uno va en un vehículo, hace un poco una parada, baja mucho uno la velocidad para cambiar de ruta. Esto puede ser lo que está ocurriendo con la economía mexicana, que se frena un poco para poder cambiar de ruta de este proyecto que plantea López Obrador con eso de la cuarta transformación. Bueno, yo creo que puede ser, pero digamos, él hablaba ayer de buena suerte en Sí. algún momento, ¿no? Y yo creo que en términos económicos no necesariamente ha tenido esa suerte, por lo que decía al principio, ¿no? Sí. Si el contexto externo fuera más favorable, no tendríamos esta desaceleración tan importante en términos económicos, porque las exportaciones estarían jugando el papel que han venido jugando. Evidentemente, no, digamos que el, el dinero que el gobierno está utilizando, ¿no?, sí está canalizándose de manera diferente, como Sí. él menciona, hacia otra, de manera directa, que llegue a la población. Y en ese sentido sí podría verse como la metáfora que tú mencionas, ¿no? Hay que reducir la velocidad, ¿no?, y retomar el camino. Esperemos que funcione, ¿no? Digamos que es una estrategia que tiene sentido, Sí. que tiene coherencia, porque el consumo y los ingresos de la mayoría de la población son una fuente importante de obviamente de consumo y de movimiento económico. Entonces debería tener ese impacto, pero el problema puede ser que se tarda, ¿no? Se tarda quizá ese mecanismo, a diferencia de lo que puede ser la inversión pública o la inversión privada, ¿no?, se tarda más en generar ese efecto de impulsor para que esto, ¿no?, se mueva más rápido. Claro. Doctora, ¿cree que haga falta una reforma fiscal o por lo menos una miscelánea muy rígida que permita mayor recaudación para el próximo año? Hay algunos analistas hablan de que sí, que se necesitan más de 100,000 millones de pesos adicionales de recaudación. ¿Usted cómo lo ve, doctor? Bueno, este ha sido un problema no solamente de López Obrador, digo, de la administración de López Obrador, Sí. sino un problema histórico de México, la poca recaudación.
y por lo tanto la poca capacidad de gasto, ¿no? A menos que se endeude una economía. Entonces, sin duda esto debe de hacerse, no solamente, ¿no?, por la administración actual, realmente debe hacerse para el sustento de un Estado público fuerte. Un Estado público fuerte se basa principalmente en saber recaudar eficientemente. Y entonces eso va a ser necesario. Quizá el problema siempre ha sido el temor momento político, sí, el momento político de hacerlo, ¿no? Generalmente aquí en economía, ¿no?, se dice que el momento adecuado para hacer esos ajustes en términos impositivos es cuando está una economía en auge, ¿no? Para que, digamos, no haya tanta queja la sociedad. Entonces, digamos, lo tiene que hacer esta administración o la siguiente en algún momento. Es algo que no se puede soslayar por mucho más tiempo, porque se va a tener que recurrir eventualmente a la deuda pública otra vez. Claro, ¿cuánto recauda México del PIB? Y esto comparativo, por ejemplo, con otros países de la OCDE, doctor. ¿Recuerda el dato por aquí, en cuánto andamos? Estamos, digamos, en 18% del PIB, sí, en buenos momentos, pero es menos de la mitad de lo que recaudan los países de la OCDE, ¿no?, que es, en algunos casos hasta 40 o 50%. De hecho, estamos por debajo del promedio de Latinoamérica. Entonces, es un problema que ha tenido México a lo largo de, pues ya de 60 años, ¿no?, esta falta, ausencia, baja recaudación. Y bueno, obviamente, ¿no?, cuando había petróleo y los precios eran elevados, pues nadie se fijaba, porque había muchos recursos de ahí. Pero hoy que no es así, pues empezamos a sufrir porque el gasto se contrae, y esto tiene un efecto muy importante en la dinámica económica. Claro. Doctor, como última pregunta, el entorno mundial, como usted decía, es desfavorable, es complicado. Sin embargo, también decía el presidente que no nos pegó tanto, y usted lo comentó ahorita, que bueno, no vamos mal en ese sentido en la parte interna. ¿Se está haciendo bien entonces el trabajo de este gobierno en materia económica, y eso ha evitado que el entorno mundial nos golpee más? Yo creo que, digamos, no va mal, pero necesita hacer más. Obviamente es insuficiente ante la expectativa de lento crecimiento mundial, ¿no?, bueno, en particular de Estados Unidos. Necesitas hacer algo más en el sentido doméstico. Obviamente no es culpa de esa administración lo que pasa en otros países, pero si realmente, ¿no?, quiere o se quiere impulsar el crecimiento, ¿no?, necesita necesariamente hacer materializar los proyectos que están en la mesa. Digamos, todos los proyectos de inversión de infraestructura no solamente son necesarios, son urgentes, no esos y otros quizás, es decir, aumentar en todo caso el gasto público me parece fundamental, y quizá también sea necesario, y también obviamente la parte de distribuir ingresos hacia los estratos más bajos, pero aparte creo que se necesita también una visión de hacia dónde exactamente queremos ir en términos de industria, por ejemplo, ¿no? Si vamos a ser competitivos en industrias, en cuáles industrias, o en servicios, en cuáles servicios. Entonces, esa parte también no está todavía muy clara, y yo creo que ahí hay mucho espacio por hacer, y ahí se puede hacer algo importante si se analiza por esa vía. Perfecto. Pues el doctor Moritz Cruz Blanco, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Al contrario.